y transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y hoy, en nuestro canal Art for You, en la Galería Hilario Galguera, Dr. Fouquet, número 12, tenemos la exposición de Dagoberto Rodríguez, llamada Babel. Una exposición muy interesante de este artista cubano nacido en 1969 en Caibarien, una ciudad al norte de Cuba, ubicada al este de La Habana. Bueno, como veréis, este artista multidisciplinar, Dagoberto Rodríguez, ha trabajado sobre el mito de Babel, un mito hebreo del Génesis. En Génesis 11 se habla de la idea de la construcción de los descendientes, de las 7 ramas descendientes de Noé. Se habla de la construcción de una torre gigantesca que llegaba hasta los cielos. Bueno, este mito habla de la idea de que precisamente la Torre de Babel era la búsqueda del cielo por parte de los seres humanos. Y a partir de ese mito, lo que ocurre es la caída de esa torre, que es soplada por Dios con grandes vientos. A partir de ahí que se desmorona esta torre que pretendía alcanzar el cielo, pues todos los hombres hablan en diferentes lenguas. Por lo tal, es el problema que tenemos todos para comunicarnos y lo que nos lleva a las diferencias, a las guerras y a las batallas de la comunicación. Porque de alguna manera Dios castiga la soberbia de los hombres que quieren llegar a ser como Él, llegando a tocar el cielo. Bueno, la idea de la Torre de Babel es un poco disparate, dado que también Dios no quiere que nosotros ascendamos hacia las alturas, por lo cual nos castiga. ¿Y por qué será? ¿Por envidia? ¿Recelo de no querer llegar hasta estas alturas? ¿Es por esta razón que de alguna manera no quiere que podamos conectarnos con lo divino? De hecho, en las tradiciones budistas, la idea de la conexión hacia las alturas es a través del Antakarana, o el puente que conecta con el yo superior. Bueno, esta tradición habla de que los hombres también llegarán a ser dioses, mientras que en el hebraísmo y en el cristianismo, la idea de alcanzar la altura de la divinidad representa casi como una presunción y soberbia. Bueno, Dagoberto estas obras las pinta al óleo, pero antes de construir estas piezas, lanza la información a la inteligencia artificial que le propone estas construcciones más modernas vinculadas con el pasado histórico de los zigurats babilónicos, que eran construcciones piramidales hechas con ladrillo, secadas al sol, adobe, y que llegaban hasta el cielo, que podían llegar a tener entre 60 y 90 metros de altura. Eran construcciones piramidales con escaleras que ascendían a estas torres. Se supone que Noé quería construir estos edificios para evitar futuras inundaciones, dado que eran peligrosas según la mitología. Otros dicen que el mito también esconde el problema de la difusión de que los constructores de estas arquitecturas hablaban muchas lenguas diferentes porque eran trabajadores y esclavos de Mesopotamia y de otras partes de la tierra del Mediterráneo. Y esa diferenciación lingüística hizo el mito de que Babel fuese la fundación de la idea del cambio de lenguaje. Pues nada, aquí Dagoberto lo que hace es hacer la construcción de estas pirámides, pero con la inteligencia artificial, con una tecnología más moderna, revisionando estos antiguos templos, como os he dicho, babilónicos del siglo III, II y I a.C. Tienen imágenes de construcciones para adorar precisamente a el dios babilónico Marduk, un dios de la armonía, también de la agricultura y de la magia babilónico. Bueno, como veis, las construcciones son súper modernas, vinculadas con esta inteligencia artificial, pero que él lanza de forma artesanal con pinturas al óleo. Babel viene del hebreo Baibal o Balal, que significa confundir, confusión, mezcla, por la idea de que precisamente al caerse la torre, pues todo el mundo confundió sus lenguas y ya nadie hablaba la misma lengua, porque antiguamente se supone que todo el mundo podía hablar una misma lengua. A partir de ese castigo ya nadie se entiende con nadie. Un problema
realmente muy revelador de nuestra sociedad, el problema de la incomunicación. Y no solo la lingüística. Son tamaños bastante interesantes, probablemente 2 metros por 2 metros, y cuadros que rondan los precios entre 45.000 euros a 30.000. Y ahora vamos a hablar también de la parte de las acuarelas y de sus esculturas en forma de legos hechas en bronce. Bueno, de Roberto Rodríguez, como buen cubano que es, también es un hombre exiliado de la dictadura cubana y precisamente habla del tema de los refugiados. Él piensa que los refugiados tienen mucho que ver con la idea de que se construyen nuevas arquitecturas en campos de exilio, que él ha ido trabajando con acuarela. Lo curioso, estas construcciones irregulares, sin ningún tipo de organización ni planificación arquitectónica, surge de sus visitas a los campos de refugiados de Palestina y Cisjordania. De alguna manera, él habla de que en Cuba, en La Habana, ya no se desarrolla una política, un proyecto político, sino un proyecto de supervivencia, y que La Habana ha ido a peor. De alguna forma considera que toda La Habana es un campo de refugiados donde hay pobreza, miseria y precisamente la búsqueda de los propios cubanos de emigrar probablemente a Miami o incluso a España. De hecho, Dagoberto ha sido también bastante nómada y ha venido a vivir a Madrid, donde reside, pero también ha estado rondando en Los Ángeles y en Nueva York. Ha expuesto en el MoMA, en el Guggenheim, en el Centro Georges Pompidou, en Reina Sofía, y es un artista realmente muy interesante por sus técnicas de la acuarela, que recuerdan a dibujos antiguos neoclásicos de proyectos arquitectónicos como los de Boulet. Su trabajo tiene un gran componente simbólico, metafórico y también humorístico. De hecho, este trabajo es Campo de Refugiados en La Habana. Pues sí, esta es una crítica mordaz que él hace, porque él pertenecía a un grupo de artistas llamado Los Carpinteros, que se disolvió en el 2019, donde trabajaban con esta especie de incursión política, donde él lo llama activismo poético, una forma de cambiar la sociedad, pero como él reconoce en una entrevista que hizo hace poco en El País, que él cree que los artistas no pueden cambiar la sociedad, pero al menos nos pueden hacer reflexionar y a tratar de indagar sobre estos cambios que tienen que ver con el mundo de los refugiados y los exiliados, que para él incluso en La Habana están. Lo cómico de todo esto es que sus construcciones están hechas con legos, es decir, juguetes de plástico, y que conforman esta especie de ciudades en miniatura, organizadas desde una vista de pájaro, en un plano cenital que le interesa mucho a Dagoberto. De hecho, tiene una obra muy interesante que podéis revisar en su página web, en donde incluso hace paisajes cenitales de grandes huracanes, como Irma, Helene, Caterina, todos los huracanes que han asolado el Golfo de México, y la zona de La Habana, que es una zona de mucho centrifugado huracanal, pues a partir de ahí él construye pinturas al óleo con imágenes cenitales de las conformaciones de las nubes de estos huracanes. Tiene mucha mordacidad en la escultura, que como veis también vuelve al Lego. Se supone que estos son fragmentos de su hogar, las paredes que se levantan de su hogar, que las reconstruye con Lego. Estas piezas cuestan 28.000 euros. Bueno, y hay que recordar de dónde viene el Lego. Este juguete era un juguete danés que lo inventó Ole Christiansen en 1932. Era un carpintero y ebanista que decidió construir juguetes de madera inicialmente. Luego, al haber una gran crisis de la madera, de la falta de recursos para poder seguir construyendo sus juguetes, decidió pasarse al plástico, allá por los años 40. Esta empresa de juguetería, Lego,
su acrónimo, su término principal viene del danés, que significa lek godt, que quiere decir jugar bien. Bueno, está claro que Dagoberto está fascinado con el mundo de los legos. Y todo esto le interesa para describir el mundo. Como os he dicho también, además de pintar huracanes, también ha hecho retratos del sol, tormentas solares, y todas siempre pintadas al óleo con la fragmentación del propio juguete Lego. Es decir, que las figuras siempre encierran un Lego, excepto estas piezas que tienen que ver más con el tema de Babel. Él, como os he comentado, ha visitado campos de refugiados por todas partes de Palestina y Cisjordania y cree que los artistas también viven en un mundo de refugiados, probablemente porque no están dentro del sistema y tienen que sobrevivir haciendo malabares. ¿Qué me van a contar que yo no sepa de esto? Por lo cual la metáfora está servida y es muy interesante. Estos trabajos están pintados con una exquisita precisión, casi de arquitecto, en acuarelas. Además tienen una especie de pintura de colores muy radiactivos, vibrantes, violetas, limones, rosas, verdes, celestes, rojos, carmesí, por lo cual vuelve esta pintura una mezcla entre lo tecnológico y lo plástico. De hecho, no os olvidéis que hay un gran cuadro de Peter Bruegel el Viejo de la Torre de Babel. Una pieza que nos describe este deseo de alcanzar esas alturas piramidales hacia el cielo para encontrarnos con lo más elevado, que de alguna manera, ¿quién podría no decir que todos los rascacielos contemporáneos son Babeles? Los Skylands en Dubái, Nueva York, Chicago, de alguna manera representan esta modernidad contemporánea del deseo de alcanzar los cielos, pero quizás más bien de una forma de codicia, de deseo de torres donde ahí viven pues los lobos de Wall Street, los grandes especuladores del mercado bursátil y todos aquellos que de alguna manera controlan y rigen el mundo, y no precisamente para su bien. Por lo cual la Torre de Babel tiene bastantes significados en cuanto a búsqueda de trascendencia o búsqueda de poder. De todas maneras, no estoy de acuerdo con la idea de que tendríamos que haber sido castigados por ese Dios que le molesta que alcancemos las alturas, sino compartir sus poderes con los humanos. He aquí en lo que nos hace reflexionar Dagoberto con esta obra estupenda, y que os invito a que veáis más su página web, porque ahí tiene unas piezas fantásticas hechas al óleo, a la acuarela, e incluso esculturas muy pícaras y muy ácidas, como por ejemplo maracas y bombas. Las no estrellas y otras piezas arquitectónicas muy interesantes. Se nota que tiene algo de arquitecto y le interesa mucho el trabajo de la mirada cenital. Pues aquí os dejo con esta excelente exposición. Babel, Balal, Baibal, confundir, confusión, mezcla. Che Guevara.